El ecosistema digital está bajo la mira de las instituciones que velan por la competencia económica en México y el mundo. Hablemos del panorama global para entender lo que podría pasar en México. En 2018, la Unión Europea impuso una multa a Google por 4.034 millones de euros por haber impuesto, desde 2011, restricciones ilegales a Android para fortalecer su posición dominante. Esta multa se calculó en función de los ingresos que obtuvo Google por estas prácticas. Por ejemplo, que su buscador esté preinstalado en prácticamente todos los dispositivos Android que se vendieron en esa región. Esto no se detuvo ahí. En 2017, la Unión Europea multó por 2.420 millones de euros por servicios relacionados con su sistema de marketing y publicidad a Google. Y 3 años después, en 2020, tocó el turno a Apple y se inició en la Unión Europea una investigación en curso por una queja interpuesta por Spotify y otra distribuidora de libros electrónicos. Estados Unidos no es la excepción. Investigaciones del Comité Antimonopolios de la Cámara de Representantes señala que Amazon, Apple, Facebook y Google implementaron prácticas anticompetitivas para convertirse en uno de los 4 grandes en búsquedas, Chrome y Safari, el sistema operativo de teléfonos inteligentes, iOS y Android, redes sociales, Facebook, Instagram y WhatsApp, y compras y gestión de datos en la nube, Amazon a través de AWS. Analistas de aquel país alertan que los órganos reguladores de Estados Unidos podrían poner mayor control sobre Silicon Valley, ya que el comité apunta que la dominancia de Amazon, Apple, Facebook y Google ha tenido un alto precio para el bolsillo de los consumidores y la economía de ese país. Y ojo, agregaron que estas empresas gestionan el mercado al tiempo que compiten en él. ¿De qué tamaño es el mercado que se está peleando a nivel global? Estimaciones señalan que en 2020 vale 1.3 trillones de dólares, lo que representa más o menos el 10% del valor de la economía global. Para 2023, la cifra del valor de este mercado podría llegar, según estimaciones, a 2.3 trillones. ¿Cuáles serían los indicios que hacen que la autoridad investigadora del Instituto Federal de Telecomunicaciones suponga la existencia de limitantes a la competencia en el mercado señalado? ¿En los 4 mercados? Veamos esto. El anuncio en 2019 de la integración de Facebook, Instagram y WhatsApp. Ahí Facebook tiene una concurrencia del 99% en redes sociales, 93% en WhatsApp, Google con YouTube 82% y obviamente en Facebook con Instagram 63%. Además, el buscador Chrome de Google tiene una cuota de mercado de 96%. Y eso no es todo. Como sistema operativo, Android tiene una cuota de mercado del 84%, mientras que iOS de Apple el resto del 16%. Y Amazon controla el 95% de las compras del mercado electrónico en México, además de que en su sistema de AWS alberga aproximadamente el 75% de los datos en la nube de todos los usuarios en nuestro país. Fíjense que hoy vamos a platicar en la billetera de un tema bien interesante. Hace unos días, a mediados de octubre, la autoridad investigadora del Instituto Federal de Telecomunicaciones inició una investigación de mercado para analizar barreras de competencia en algunos servicios digitales que son muy importantes hoy en día. La economía digital, pese a la pandemia, en México está creciendo a una tasa del 8.5%. Es evidentemente muchas veces superior al PIB y es lo único que a veces jala a la economía en estas circunstancias. Realmente ha sido impresionante, pero hay muchos elementos de falta de competencia. Bienvenida a esta emisión de La Billetera, Paulina Martínez, la titular de la Autoridad Investigadora de Competencia en el IFT. Muchas gracias. Paulina, ¿cómo estás? ¿Cuál es el escenario en el que estamos en este momento que pues hace que tú como titular de la Autoridad Investigadora del IFT empiecen con estos trabajos? Te comento brevemente que en la Autoridad Investigadora tenemos indicios que hacen suponer la posible existencia de barreras a la competencia o de insumos esenciales en cuatro mercados digitales, que son el de buscadores en línea, redes sociales, o sistemas operativos móviles y cómputo en la nube. Y ahí esta es la razón por la que iniciamos esta investigación y se dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación hace unos días.
Es interesante porque prácticamente muchas autoridades, también en Europa y en Estados Unidos, el Departamento de Justicia, han iniciado investigaciones, pero es contra algunas empresas en particular y acaban imponiéndoles multas, digamos. Aquí es muy diferente la investigación. Así es, es muy importante comentar que a diferencia de las otras investigaciones que han iniciado en otras partes del mundo las autoridades de competencia, que son por prácticas monopólicas que termina en la imposición de una sanción por esta conducta anticompetitiva, Una multa. aquí en el Instituto Federal, exacto, una multa, aquí en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, iniciamos una investigación no por prácticas monopólicas, sino por condiciones de mercado. Es un análisis sobre las características estructurales de los mercados que se están investigando y no termina en una multa, sino que termina en medidas correctivas. Estas medidas correctivas pueden ser de eliminar las barreras, por ejemplo, en caso de encontrarse barreras, o en caso de encontrarse insumos esenciales, lo que se emitirían son lineamientos para el acceso a estos insumos esenciales. O sea que al final no les va a costar a las empresas, básicamente, ¿no? Puede ser. O sea, les va a costar modificar, pero no realmente pagar. No les va a costar, es correcto. Oye, monetariamente no les va a costar. Oye, pero a ver. Hay un tema bien importante. ¿Cuál es la diferencia de barreras de entrada e insumos esenciales? Barreras a la competencia o barreras a la entrada son cualquier característica estructural que existen en los mercados que impide a las empresas entrar, a los nuevos competidores entrar o a los que están adentro del mercado a competir y a crecer y a expandirse. En cambio, los insumos esenciales son aquellos bienes o servicios que no son replicables por otras empresas, pero dichas empresas las requieren para poder prestar sus servicios. Oye, pero ¿qué pasa? Aguanta, pues tú usas, por ejemplo, en una red social, tú utilizas una aplicación para chatear con otro teléfono inteligente, pues porque es la que usa todo el mundo, ¿no? O el mismo sistema operativo. O el mismo sistema operativo, pues porque el que estás ahí. O sea, ¿cómo promueves la competencia? Si pues yo sé que si utilizo esa aplicación, pues voy a poder hablar con mi amiga Alicia, ¿no? Por ejemplo. Pero pues si tiene que haber más, pues ¿cómo escojo, etcétera? Porque además pues las hay, nada más que hay una que es más común. Pero también los precios se vuelven intolerantes, ¿no? Claro, ¿cómo haces que compitan, que baje, que además en este momento en donde se ha subido muchísimo el uso de estas plataformas, justamente ahorita estamos platicando a través de una, o sea, ¿cómo haces para que sea más ágil ese mercado? Pues es precisamente el objetivo de las investigaciones que se van a, o sea, que apenas estamos iniciando. Es una preocupación que existe a nivel mundial de otras autoridades de competencia, ¿no? Por las características que tienen los mercados digitales, que son de economías economías de alcance, economías de los efectos de red, por ejemplo, que es justo lo que estabas comentando, Oscar, ¿no? Porque nos conectamos a las redes que tienen más usuarios y no aquellos a los que no se tienen usuarios. Entonces tienen estos efectos de tipping, ¿no? De que llega una empresa y es el que va dominando en esos mercados. Entonces ese va a ser precisamente el objetivo central de estas investigaciones, y lo que se busca es corregir estas restricciones que no permiten a las otras empresas a competir. En otros mercados se han realizado investigaciones más o menos similares, ¿no? Por ejemplo, recuerdo en el tema de redes de telecomunicaciones se ha establecido también una investigación de barreras de competencia. En el caso de los trenes de ferrocarril o las vías de ferrocarril también lo hizo, pero la otra autoridad, la COFESE. ¿Cómo y cuándo terminaría esta investigación? Esta investigación, conforme a la ley, tiene un periodo máximo de investigación de 1 año y medio, más o menos. Okay. O sea, a partir de ahí, la investigación por parte de la autoridad investigadora, y posteriormente se llamaría el procedimiento a las empresas que posiblemente se podrían ver afectadas por las medidas correctivas que se impondrían. Se seguiría un procedimiento para garantizar su audiencia, que puedan presentar pruebas y defenderse, y se emitiría ya la resolución por parte del Pleno del Instituto. O sea, serían buscadores, sistemas operativos de los teléfonos móviles, redes sociales y cómputo en la nube. Es correcto, son los 4 mercados. Plataformas no. Pues analizándose como plataformas,
que ofrecen bienes y servicios en múltiples lados. Exacto. Ahora, es curioso, pero estos mercados en general son de 1, 2 o máximo 5 participantes en el mundo. Eso es lo que ha hecho que alcancen volúmenes y escalas impresionantes. ¿Cómo determinar el impacto en el mercado mexicano? ¿No te va a costar mucho trabajo? Pues se tiene que definir conforme a los efectos que ha tenido en el mercado mexicano. Efectivamente, son empresas que participan a nivel mundial en diversos países. Entonces, pero los mexicanos utilizamos estos 4 servicios. Entonces, sí se puede medir el impacto en el mercado mexicano. Y al final del día lo que buscamos es el bienestar del consumidor mexicano, que tenga mayores opciones y mejores beneficios. Oye, ¿es una investigación por todas estas plataformas o servicios que dan? ¿O cada una se va dividiendo entre ellas? Es decir, va a ser 4 investigaciones, o sea, porque pues al final lo presentas en el diario como solo una, pero ¿cómo funciona eso? Es solo una investigación, Oscar, que abarca estos 4 mercados. Es que todos ellos, o sea, si yo tengo en la cabeza, ¿no?, a los participantes, ¿por qué no puedes mencionar nombres? La ley no me lo permite, Alicia, no es que yo no quisiera mencionarlo, la ley no permite que en México, por ejemplo, no está permitido que se mencionen los nombres de los agentes económicos que son investigados, solamente podemos mencionar los mercados que investigamos. Oye, pero pues hay unos que tienen... En la Unión Europea. Hay unos que tienen por arriba muy casi en el 100% del mercado, o sea, también está No, ahí pero muy... es como tú dices, o sea, a ver, cuando te piensas en un teléfono celular, pues piensas en el sistema operativo, solamente hay 2 opciones, que es iOS y Android, ¿no? Tú no lo puedes decir, pero yo sí. Pero al final de cuentas, es que realmente son pocos participantes, pocos jugadores. Piensas en buscadores y exactamente me voy a lo mismo, ¿no? Entre el Chrome y el otro. El Chrome, que además tiene casi el 98% por ahí del uso. ¿El de iOS cómo es? El Safari. El Safari. O sea, y bueno, sí hay uno más, el Firefox, pero nadie lo usa. Nadie se acuerda, nada más tú te acuerdas de eso. ¿No? Ay, ¿cómo eres? No. Sí, es tú porque eres muy viva, tú porque eres muy viva. ¿Mandé? No escuché. Ahora sí. Es la ley que no lo permite, discúlpame. Sí, es la ley que no permite que en México podamos señalar quiénes son los agentes económicos investigados. Deberían, pero eso no te toca a ti, le toca a los legisladores. Espero que algún día sean mucho más creativos para no impedirlo. Ahora, en este caso en particular, ¿qué tan importante es el análisis de estos mercados para la economía mexicana? Yo comencé justamente diciendo que el último dato que daba el INEGI es que esta economía digital antes de la pandemia crecía a tasas de 8.5% en términos anuales, mientras la economía mexicana había decrecido 1.5% el año pasado. Esta crecía 8 veces más. Hoy estamos todavía más, con una expansión todavía más importante, pero ¿cómo se mide el impacto en el consumidor, en las redes de telecomunicaciones? Hoy, en costos. Las redes de telecomunicaciones son empresas que están yendo hacia ser empresas telcos, ¿no? O empresas digitales, dejan de ser solamente ofreciendo redes físicas. Es correcto, hay redes sociales que ya ofrecen todos los servicios de telecomunicaciones que tradicionalmente ofrecían los concesionarios. Los sistemas operativos son los que determinan, ¿no? Cómo funciona un equipo móvil, o sea, y con qué aplicaciones funciona o no. E incluso los buscadores en línea prácticamente es tan relevante como la conectividad misma, ¿no? Entonces, el efecto que vamos a tener, sí lo vamos a tener, pero hasta el final de la investigación. Ahorita, en este momento, no me aventuraría a señalar ciertas cifras. ¿Pero es económico o es de opciones? ¿Pero es económico? Es decir, ¿el consumidor va a gastar menos o es de que va a tener más opciones? O sea, ¿hacia dónde sería la tendencia? Pues sería ambos, pueden ser ambos efectos. O sea, tendría mayores opciones. La competencia beneficia a los consumidores en cuanto a que tendrán mayores opciones de dónde escoger y mejores servicios, mayor calidad, incluso más asequibles.
Pues sí, pues te agradecemos mucho esta plática que al menos nos señala el rumbo de esta investigación que es tan estratégica, digamos, para todo el sistema de telecomunicaciones en México. Y además va a ser un tema del que se va a hablar mucho, así que hay que estar atentos. Muchas gracias, Paulina. Muchas gracias a ustedes, Alicia. Es Paulina González, es la titular de la Autoridad de Investigación del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Gracias. Gracias.